¿Estamos bien? Mi estimada Paola, Loeni Paola. Sí, licenciado. ¿Ya? ¿Podemos dar lectura? Licenciado al concepto, ¿verdad? ¿Ya? Vamos con el concepto. Ya. Es el cambio o modificación de carácter contractual del tipo de organización jurídica de una sociedad comercial en marcha por otro tipo diferente de sociedad comercial, reconocida por disposiciones legales sin causar disolución ni alterar derechos a obligaciones. Los aspectos que, características, los aspectos que expresamente identifican Los aspectos que expresamente identifican la transformación de sociedades comerciales sin ser limitativos son: mantener la personalidad jurídica, evitar la competencia con negocios dedicados a la misma actividad, acuerdo unánime de los inversionistas, socios o accionistas, salvo estipulación distinta incluida en contrato social. Suscribir nuevo contrato social donde se haga constar las condiciones bajo las cuales se efectúa la transformación, dando origen al nuevo tipo de organización jurídica. Los inversionistas que se mantienen en la transformación tienen derecho preferencial para adquirir la participación de los inversionistas retirados. Restringir la responsabilidad de la empresa como, como de los inversionistas. La responsabilidad de los inversionistas variará según las características de la nueva sociedad comercial. La, la responsabilidad ilimitada y solidaria existente en la anterior sociedad comercial no se modifica con la transformación, excepto si los acreedores manifiesten su consentimiento. El consentimiento se presume si los acreedores, luego de notificados, no se oponen dentro de los 30 días siguientes o se realiza un convenio posterior a la transformación. La responsabilidad ilimitada y solidaria asumida por los inversionistas bajo la nueva sociedad se extiende a las obligaciones anteriores a la transformación. La conformación del capital variará según las características de la nueva sociedad comercial. El registro de transacciones que origina la transformación se realiza el valor en libros. Estos cambios del tipo de organización jurídica de una sociedad comercial no se suscitan diariamente. Son poco frecuentes y particulares que pocas veces se realizan. Es difícil que continuamente se transformen las sociedades comerciales. Gracias, mi estimada Paola. Ingresamos a otro capítulo de lo que se presenta la temática relacionada con la contabilidad de sociedad. Hasta el momento nos hemos abocado a estudiar la constitución de una sociedad, el desarrollo de sus actividades, la distribución de sus resultados, aumentos de capital, disminuciones de capital, por supuesto. Eso es lo que normalmente acontece en una sociedad comercial, no hay mayor inconveniente de aquí. Hemos seguido ese desarrollo de actividad. Sin embargo, las sociedades, una vez constituidas, pueden tener la posibilidad de transformarse, pueden tener la posibilidad de fusionarse dos o tres o más, o pues ingresar a una liquidación. Entonces, esta temática que revisamos bajo el título de transformación, fusión y liquidación es posterior a lo que habíamos venido estudiando nosotros de la sociedad. Entonces empezamos el estudio con la constitución, cómo se origina una sociedad, cómo desarrolla sus actividades,
cómo realiza sus aumentos, disminuciones de capital, cómo efectúa la distribución de sus resultados. En cambio, estos otros tres temas que vamos a revisarlos seguidamente, pues hacen referencia a aquello, a facetas posteriores a la constitución de una sociedad. Entonces, de esas tres facetas, estamos tomando esta la primera. La primera que hace referencia a la transformación. Transformación de una sociedad mercantil, ¿sí? ¿Cómo puede transformarse una sociedad mercantil, una empresa en marcha desde el punto de vista contable, en otra diferente sociedad comercial? Esa es la temática en sí. Entonces, ¿cómo podría transformarse, ejemplo, una sociedad colectiva en una sociedad de responsabilidad limitada? O una sociedad de responsabilidad limitada transformarse en una sociedad anónima. ¿Correcto? Sí. Entonces, esa es la temática que vamos a tratar ahora cuando revisamos la transformación de estas sociedades comerciales. Ahora, por supuesto que esta transformación se va a realizar acorde a las disposiciones legales en vigencia, ¿sí? Se caracterizan, dice, porque mantienen la personería jurídica, o sea, no hay alteración de la personería. Sigue la empresa legalmente constituida, sigue desarrollando sus actividades, no hay ningún inconveniente al respecto. Se transforman también ¿para qué? Para que se pueda evitar la competencia con otras empresas dedicadas a la misma actividad, ¿cierto? De esa manera que deciden transformarse. Ejemplo, de una sociedad colectiva a una SRL, o de una SRL a una SA. Otra característica que hace referencia que es un acuerdo unánime. Todos los inversionistas, llámense socios o accionistas, realizan la transformación. Perfecto. O que esta transformación nos dé la posibilidad también de que esté inserta en el contrato social, en su testimonio de constitución. Al constituirse en otra sociedad comercial, se tiene que suscitar necesariamente un nuevo contrato social, una nueva escritura. No será un testimonio de aumento de capitales, no será un testimonio de disminución de capital, será un testimonio de transformación, ejemplo, de una sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad anónima. Entonces, sí, se tiene que suscitar necesariamente la suscripción de un nuevo testimonio. Ahora, no necesariamente todos los inversionistas están obligados a formar parte de la nueva sociedad. Tal vez ellos estaban mucho más de acuerdo en quedarse con una SRL y no como los otros decidieron de ingresar a una sociedad anónima. Entonces pueden retirarse. Razón por la cual va a existir una participación societaria de esos inversionistas. Desde luego, los socios o accionistas que se mantengan en la transformación tienen derecho preferencial para adjudicarse la participación de estos inversionistas. Por supuesto que sí. También se transforma una sociedad para restringir su responsabilidad. Claro. No es lo mismo desarrollar una actividad comercial como sociedad colectiva
que desarrollar la misma actividad como una sociedad de responsabilidad limitada. Son dos situaciones totalmente antagónicas. Una colectiva tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y mancomunada. En cambio, una sociedad de responsabilidad limitada, pues su identificación nos indica que el grado de compromiso de los inversionistas, los socios, está hasta el monto de sus aportes de capital y de la sociedad hasta la cuantía total del capital con el que desarrolla. Puede haber oposición de los acreedores, en este caso es de los acreedores particularmente. Los acreedores pueden oponerse a una transformación, sí, pero tienen un tiempo límite y son los 30 días siguientes a la transformación. Si hoy se transformó la sociedad, a partir de mañana tienen 30 días. Y 30 días calendarios, no año comercial, 30 días calendarios para que puedan manifestar su desacuerdo. Pero si no ejercitan ese su derecho en 30 días, se sobreentiende que están de acuerdo con la transformación. Si manifiestan su desacuerdo, pues llegarán a una convergencia de criterios con los accionistas o socios de la nueva sociedad. ¿Por qué? Porque ellos necesariamente tienen que precautelar los recursos que entregaron a la empresa. Por eso estamos hablando de los acreedores, ¿no? Personas naturales y o jurídicas que están registradas bajo la condicionante de acreedores en el pasivo, sea de corto o de largo plazo. El capital de una sociedad transformada variará y va a variar en función a las características de la nueva sociedad. No es lo mismo que se contabilice y se realicen los aportes de capitales en una sociedad colectiva que en una sociedad de responsabilidad limitada o en una sociedad anónima. Entonces varía. El cambio de la organización jurídica en una sociedad comercial, pues, no se suscita periódicamente, menos diariamente. Gran parte de las sociedades, por lo menos un 80% de las sociedades comerciales, como se constituyeron, concluyen. Muy pocas, un menor número, diremos así. Un menor número de las sociedades comerciales son las que van por una transformación o puedan ir por una fusión, ¿sí? Pero, por supuesto, esto no implica que no se vayan a suscitar tales acuerdos jurídicos como también contados. Aquí tenemos unas causas que dice que son muy variadas, que motivan la transformación de una sociedad comercial. Dice, para incrementar aportes de capital. Sí, sí, sí. No hay ningún inconveniente. En la medida que se tengan mayores aportes de capital, mayor será el margen de aceptación de pérdidas, mayores serán los recursos de la sociedad. Por tanto, tendrán la posibilidad de potenciar de mejor forma recursos en su actividad operativa. Para incursionar en otras actividades, claro que sí. Es una sociedad de responsabilidad limitada, pero se transforma en anónima. Entonces, al ser una sociedad anónima, puede incursionar en otras actividades que están negadas a las otras sociedades.
como el campo de seguros, el campo de la intermediación financiera, ¿sí? Para ser mejores sujetos de crédito. No es lo mismo que una entidad bancaria otorgue un crédito a una sociedad colectiva que a una de responsabilidad limitada o a una sociedad anónima. Es por supuesto que son mejores sujetos de crédito. Para emitir valores negociables, sí, pero esto solamente se va a dar en las sociedades anónimas. Una SRL no emite instrumentos de patrimonio, no emite valores. ¿Cuál es la única? La sociedad anónima que sí emite acciones y las acciones son valores negociables. O si gustan, son instrumentos financieros de patrimonio. Claro. Para evitar la quiebra, claro, se transforman y de esa manera pueden incorporar nuevos recursos, mejorar la situación de su margen de aceptación de pérdidas y proseguir con el desarrollo de sus actividades. Para aprovechar determinados beneficios concedidos por disposiciones legales, cierto, ¿no? Como lo que acabamos de comentar, de incorporarse en el sector asegurador o de incorporarse en el sector de intermediación financiera o incorporarse en la actividad cooperativa también, pero que esa sociedad cooperativa no está bajo tuición del Código de Comercio. Eso está bajo tuición de la Ley General de Cooperativas. Muy bien. Norma legal promulgada en el gobierno de don Evo Morales. Para limitar la responsabilidad de los socios, claro. Una cosa es que los socios tengan responsabilidad ilimitada y otra muy diferente, que los socios tengan responsabilidad limitada. Por supuesto que todo inversionista va a buscar aquello que mantenga una responsabilidad limitada. En cuanto a las disposiciones legales, pues ya sabemos que hacen referencia al cumplimiento de disposiciones en vigencia y que por supuesto regulan. ¿Qué regulan? El cambio o modificación del tipo de organización jurídica de una sociedad comercial. Estas van a poder encontrarlas ustedes en el Código de Comercio, libro primero, título tercero, de las sociedades comerciales, capítulo 10, transformación, artículos 398 al 404. No es una gran cantidad de artículos que reglamentan la transformación de una sociedad. 398 al 404. Muy bien. Recomendación, dar lectura a esos artículos que no son extensos, por supuesto, e incorporar el conocimiento de lo que representa la transformación. ¿Qué clases de transformación posibles se puedan suscitar? Tenemos el caso A, dice, de empresas unipersonales con participación de personas naturales. O sea, empresas unipersonales. Unipersonal es un solo propietario, un solo dueño, un solo inversionista. Entonces podrían darse el caso de que dos empresas unipersonales o tres empresas unipersonales se transformen en una sociedad colectiva. Pero ahí ya no solamente es una transformación, es también fusión, ¿no? Una unipersonal más otra unipersonal más otra unipersonal, eso también es una fusión.
que da origen a una transformación. Entonces sí, se puede dar esta situación. O que una empresa unipersonal con una persona natural o con dos personas naturales o más personas naturales constituyan una sociedad comercial. Sí, no hay ningún problema. Cualquiera puedan transformarse en una colectiva, en una comanditaria simple, comanditaria por acción, en una de responsabilidad limitada, en una anónima. Ciertísimo, ciertísimo, sí. Un segundo caso, pero ya hablando de una sociedad comercial. Que una sociedad comercial, cualquiera que sea la sociedad comercial, se transforme en otra diferente, se transforme en otra. Ejemplo, una sociedad colectiva puede transformarse en una SRL o puede transformarse en una sociedad anónima o transformarse en una sociedad comanditaria simple o transformarse en una sociedad comanditaria por acciones. No hay ningún inconveniente. Es de una sociedad comercial en otra diferente. Tenemos un tercer caso de una sociedad comercial a una empresa unipersonal. Sí, sí. ¿Cuándo? Cuando los aportes de capitales se concentran en una sola persona. Se concentran en una sola. Entonces se convierte, es decir, se transforma automáticamente en una empresa unipersonal. Imagínense una sociedad de responsabilidad, donde uno de los socios compra las cuotas de capital a otro, a otro, a otro, hasta lograr comprarles las cuotas de capital a todos. Entonces existe un solo socio. Y ese único socio concentra la totalidad de las cuotas. Automáticamente esta sociedad comercial se transforma en una empresa unipersonal. Entonces, sí, de esa manera es que se pueden dar estas clases de preguntas. Ya, asumo que se cumple. ¿Estamos de acuerdo, mi estimada Alejandra? Sí, licenciado. Ah, Jenny, ¿cómo está? Buen día. Bien, estamos en la evaluación. ¿Podemos dar lectura, mi estimada Jenny? Jenny. Lo siento, licenciada, perdón. ¿Me escucha bien? Sí, ahora, se le Yo oye. lo escuché entrecortado, disculpen, es que creo que mi señal está baja. ¿Qué dijo? Evaluación, podemos dar lectura a ese acápite inherente a lo que representa la evaluación. Está bien. Valuación es un procedimiento contable aplicado para cuantificar o asignar valores o importes en términos de unidades monetarias, destinado a apropiar, reconocer cuentas a una determinada fecha y bajo determinadas condiciones y ser incluidas en términos financieros. Para efectuar una razonable evaluación, es necesario seleccionar un método o base particular de evaluación y aplicar de manera uniforme. En estados financieros se emplean diferentes bases de evaluación con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Para efectuar la transformación de empresas en términos generales, pueden aplicarse valor en libros, valor por grado de realización. ¿Leo valor en libros? Sí, 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 sí. Está bien.
Valor en libros es el equivalente en términos de unidades monetarias que corresponde a cada una de las cuentas en registro de mayor, que forman parte y se presentan en estados financieros. Al respecto, es necesario efectuar las siguientes puntualizaciones. Al efectuar un proceso de transformación, la empresa constituida no modifica valores de activos ni pasivos, hecho que no afecta a sus recursos ni obligaciones, excepto por incorporación de nuevos aportes de capital, si corresponde. La empresa, al transformarse, lo único que modifica es su tipo de organización jurídica, sujeta a requerimientos del nuevo tipo elegido. Por lo expuesto, al aplicar estos valores en procesos de transformación, condiciona mantener o respetar los valores en términos de unidades monetarias presentados en estados financieros de una empresa a una determinada fecha. Y no se requiere aplicar metodologías de evaluación adicionales que impliquen incorporar asientos de ajustes necesarios debido a la permanencia de los iniciales socios. Valor por grado de realización. Estos valores, en términos de unidades monetarias, no son recomendables aplicar en procesos de transformación, por lo expuesto en párrafos anteriores. Es aconsejado aplicar en procesos de fusión y o liquidación. Tratamiento contable. Está bien, gracias, Jenny. Entonces, algo que siempre nos preocupa en el ejercicio de la profesión es el problema de la evaluación. Y ustedes han podido apreciar de que en todos los temas que venimos tratando en contabilidad básica, en intermedia particularmente, el elemento indispensable es valor. Un valor en términos de unidades monetarias, expresado a través de ciertas cantidades, valor, valuación. En ese entendido, lo que se busca contablemente es tener un valor razonable, para una o para todas las partidas contables que intervienen en una transacción y por supuesto intervienen en la preparación y presentación de estados financieros. Por tanto, acá, en el proceso de transformación, también cobra vigencia, cobra plena vigencia la evaluación. Y sabemos que existen diferentes métodos para poder realizar una adecuada evaluación. En estos casos de la transformación, normalmente manejamos en términos generales dos métodos de evaluación. Aplicar en valor en libros o aplicar el valor por grado de realización. Por supuesto, ¿qué implica esto? Que el auditor elegirá el método de evaluación. Perdón, no elegirá, recomendará. Digamos más. Recomendará la metodología de evaluación a los inversionistas, llámense socios o accionistas. Entonces, bajo esa condicionante, cuando se está trabajando en la transformación, cuando trabajamos en la transformación, ¿se puede aplicar valor en libros? Sí. ¿Se puede aplicar valor por grado de realización? Sí, sí, no hay mayor inconveniente. Pero ahora, por supuesto que nosotros ahora nos estamos inclinando. Si gustan, estamos eligiendo el valor en libros. Y cuando utilizamos esta metodología de evaluación del valor en libros, ¿qué implica? Implica que los valores en términos de unidades monetarias que corresponden
a las diferentes partidas, a las diferentes cuentas que se exponen en estados financieros, eso es, se originan de sus mayores, se originan de sus mayores. De ahí la terminología de valor en libros, libros. ¿De qué libros estamos hablando? Si vamos a básica, de los libros mayores. Entonces, los saldos que se presentan en los registros de mayor son los saldos en términos de unidades monetarias que se presentan en estados financieros. Eso hace referencia al valor. Y en el caso de una transformación, es recomendable trabajar al valor en libros. Primero, ¿por qué? Porque normalmente, no estamos diciendo siempre, normalmente se mantienen todos los inversionistas, llámese socios o accionistas, normalmente se mantienen. En algunos casos sí, alguno o dos inversionistas deciden retirarse e incorporan a otro o otros inversionistas, o directamente los que se quedan adquieren la participación patrimonial de esos inversionistas. Entonces, ¿qué implica todo esto? Que si los inversionistas no se retiran, se mantienen todos conocen los recursos de la empresa, todos conocen las obligaciones de la empresa, todos conocen su participación patrimonial. Entonces, ¿para qué aplicamos un valor, una evaluación por grado de realización? Absurdo. Si se están quedando todos. O uno que otro se retira y se mantienen los demás. Entonces, no es necesario incorporar ajustes en cuanto a evaluación se refiere a las partidas contables inmersas en este proceso de transformación. ¿Verdad? Entonces, no es necesario trabajar por grado de realización, no. Lo recomendable es trabajar al valor en libros, donde no se van a incorporar ajustes por valores inherentes a los saldos de las cuentas que se presentan en Estados Unidos. Alguien dirá, pero ¿y en qué momento se aplican estos o esta metodología al valor por grado de realización? Eso es clásico para la fusión y la liquidación. Clásico para la fusión y la liquidación. Ahí sí es recomendable trabajar con esa metodología. Por tanto, ahora el tema hace referencia específicamente a ¿qué? A tener que aplicar una metodología de evaluación. Bien, ¿cuál? Valor en libro. Y hemos explicado desde el punto de vista del interés del inversionista y desde el punto de vista contable. Por tanto, trabajaremos al valor en libros. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya. Vamos con el tratamiento contable. Está bien. Tratamiento contable es el procedimiento aplicado para incorporar registros de transacciones en el sistema de contabilidad de una empresa.
inherentes a la apropiación, reconocimiento, evaluación, medición del movimiento, cargos y abonos de cuentas involucradas al transformarse una sociedad comercial en otra distinta. Para tal efecto, debe seguirse el siguiente procedimiento. Preparar estados financieros a la fecha de transformación, registrar el cierre de cuentas de resultados, costo, gastos e ingresos en la forma convencional, apropiando las cuentas pérdidas y ganancias. Registrar el cierre de cuentas de balance, apropiando como cuenta de cierre la razón social o denominación de la cuenta sociedad comercial, separadamente para cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Cuantificar el total de aportes de capital a ser incorporados en la nueva sociedad comercial. Cuantificar el efectivo adicional que aportarán los inversionistas. Preparar balance de apertura para la nueva sociedad comercial de acuerdo a las características de la nueva sociedad comercial. Preparar registros de apertura. Para efectuar adecuada demostración práctica del marco teórico descrito en el presente tema y cumplir con fases inherentes al proceso contable necesarias para la preparación y presentación de información financiera, se plantea el siguiente supuesto. Muy bien, mi estimada Jenny. Está bien hasta ahí, Jenny, gracias. Comentaremos sobre este tratamiento contable. Pues ya hemos oído que el tratamiento contable hace referencia inicialmente a la incorporación de registros en el sistema de contabilidad de una empresa. Y en esos registros tenemos que apropiar partidas contables. Y esas partidas contables deben poseer un valor en términos de unidades monetarias. Y esas partidas contables podrán ser cargadas o podrán ser abonadas. Y, por supuesto, el movimiento de estas partidas contables va a ser el relacionado a una transformación de una sociedad comercial. Por tanto, la transformación también podemos identificarla como un procedimiento jurídico contable o contable jurídico. A nosotros lo que más nos interesa es el procedimiento eminentemente. Y bajo esa consideración es que se deben preparar estados financieros a la fecha de la transformación. Imagínense que se vaya a transformar la sociedad el 31 de julio de este año 2022. Entonces, a esa fecha, a partir de hoy, habrá que tomar los recaudos del caso y comenzar a preparar los estados financieros. Entonces, requiere que se preparen estados financieros. Y estos estados financieros, pues, deben ser preparados acorde a normas de contabilidad. O sea, son estados financieros normales. Son estados financieros como nosotros estamos acostumbrados a preparar, aplicando esas guías de lineamiento técnico en la profesión que técnicamente reciben la denominación de normas de contabilidad. Por tanto, una transformación va a estar bajo esa condición. Que primeramente se preparen estados financieros de la sociedad a transformarse y bajo las condiciones que normalmente preparaba y presentaba. Eso quiere decir que se tendrá un balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y sus correspondientes notas a los estados financieros. O sea, esto no se aparta del lineamiento técnico, no bajo ningún punto. Tiene que ser fiel al cumplimiento de la norma contable. Una vez que se tienen esos estados financieros, ya, se debe proceder al cierre del sistema de registro de la empresa, al cierre del sistema de contabilidad.
¿Y cómo es que vamos a cerrar el sistema de contabilidad? Primeramente se van a tener que cerrar las cuentas de resultados contra la cuenta pérdidas y ganancias, como hicimos el año pasado en el último tema que titula Cierre y reapertura de registros. Entonces cerramos las cuentas de resultados contra la cuenta pérdidas y ganancias. Es decir, vamos a tener que cerrar necesariamente las cuentas de costo, las cuentas de gasto y las cuentas de ingreso. Si son las cuentas de costo y gasto, pues cargaremos la cuenta pérdidas y ganancias y abonaremos a todas las cuentas de costo y de gasto. Y de esa manera, al mayorizar, las cuentas de costo y gasto quedarán cerradas. Elimina. Seguidamente, coseremos el asiento para las cuentas de ingreso, cargaremos las cuentas de ingreso y abonaremos a la cuenta pérdidas y ganancias. Al mayorizar este asiento, las cuentas de ingreso habrán quedado cerradas, habrán quedado eliminadas. Y simplemente quedará la cuenta pérdidas y ganancias. Y dependiendo de que si se ha generado utilidad o se ha generado pérdida hasta ese momento, pues coseremos el asiento para reconocer contablemente el resultado generado por la empresa. Si se ha suscitado una utilidad, pues cargaremos pérdidas y ganancias contra el impuesto sobre la utilidad por pagar, abonaremos la reserva o las reservas que normalmente constituye la empresa y abonaremos la cuenta de resultados acumulados. Si más por el contrario se ha suscitado una pérdida, entonces cargaremos resultados acumulados, cuenta pérdida, ejemplo 2022, contra pérdidas. Al mayorizar este asiento, automáticamente la cuenta pérdidas y ganancias habrá quedado cerrada, habrá quedado eliminada. ¿Algo novedoso? No, esto conocíamos desde el pasado. Estamos aplicando un procedimiento ya conocido. Seguidamente se debe proceder a cerrar las cuentas de balance. Las cuentas. Claro, el año pasado, ¿cómo hemos cerrado balance? Hemos creado las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio, las reguladoras del activo. Hemos abonado a las cuentas del activo y si corresponden las reguladoras de pasivo y reguladoras de patrimonio, por supuesto. En un solo asiento hemos cerrado. Y claro, ese asiento nos ha demandado como 5 o 7 comprobantes de diario por la cantidad de partidas contables y subcuentas que se incluían en determinadas partidas que conformaban ese asiento. Ahora hacemos el mismo cierre, sí. Lo que variamos un poco es el procedimiento. El cierre sigue siendo eso, vamos a dar las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio y las reguladoras, sí, vamos a cerrar. Pero en vez de coser un solo asiento, ahora vamos a correr 3, no uno, vamos a correr 3 asientos. Un asiento para cesar el activo, segundo asiento para cesar el pasivo, tercer asiento para cesar el patrimonio. Y en cada uno de ellos, según corresponda a las reguladoras, por supuesto que sí. Pero aquí hay una segunda variante. Y la segunda variante está en función de que el título de la cuenta ya no va a ser pérdidas y ganancias, porque no interviene en esto. Va a ser la razón social. La razón social de la nueva sociedad comercial. Ejemplo, si Almacenes La Estrella SC se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada, su razón social nueva será Almacenes La Estrella, sociedad de responsabilidad limitada. Esa es la razón social.
Entonces, ese va a ser el título de la cuenta que vamos a apropiar para cesar las cuentas del activo, vamos a apropiar para cesar las cuentas de pasivo y vamos a apropiar para cesar las cuentas de patrimonio. Entonces, al incorporar esta partida contable en los tres grupos de cuentas que conforman balance y mayorizar estos tres asientos, las cuentas de activos se habrán cerrado, las de pasivo también, las de patrimonio y la cuenta de cierre automáticamente también se habrá cerrado. Y con eso se habrá cerrado de manera definitiva el sistema de contabilidad de la empresa que está sujeta a la transformación. Es una vez que se tiene el cierre contable de todas estas partidas, necesariamente habrá que cuantificar los aportes de capitales. Si seguirán siendo los mismos socios, si mantendrán esos aportes de capitales o aumentarán. Normalmente suelen realizar aumentos en sus aportes de capitales, entonces se tendrá que cuantificar los aportes de capital. Si serán aportes de capital igualitarios, serán aportes de capital diferenciados, se hablarán de cuotas de capital, se hablarán de acciones, perfecto. Si los nuevos aportes de capital serán coberturados en efectivo, bueno, entonces habrá que coberturar el efectivo, habrá que cuantificar el efectivo de cierre de la empresa anterior, el nuevo efectivo que están aportando, el total de efectivo que tendrá el anterior de la sociedad más el actual, el nuevo efectivo que dispondrá la nueva sociedad, la cuantía de los aportes de capital, la conformación societaria, las cuentas que aplicaremos en lo que representa el capital, y estas cuentas, por supuesto, y del patrimonio estarán en función a las características de la nueva sociedad. Entonces, con todo aquello, se preparará un balance. Y de ese balance de apertura se dará origen al asiento de apertura, al primer asiento de la nueva. Entonces, ustedes han podido apreciar que no necesitamos realizar ninguna evaluación adicional. Entonces, lo recomendable es que se trabaje al valor en línea. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. El ejercicio no es para que podamos desarrollarlo en los minutos que nos quedan. No, no nos va a alcanzar. Entonces trabajaremos esto el día lunes trabajaremos con su marco práctico de lo que representa la transformación. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Muy bien, mi estimada Dayan. Sí, está hablando el señor José Armando. Don José. Diga usted, don José.
Sí, le estoy oyendo, don José. No, pues está con usted ha levantado la mano, estoy viendo aquello, pero está con su micrófono apagado. No está habilitado su micrófono, don José. Ya, le espero. Habilite su micrófono, don José. Sí, ahora estamos bien, don José. Bien, creo que no ha logrado dar solución a su problema técnico del micrófono. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar o comentar algo? No, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, señoritas jóvenes, trabajaremos el día lunes con su marco práctico de lo que representa una transformación. Señoritas jóvenes, nos encontraremos el lunes. Bueno, aquí está don José. ¿Qué es lo que desea don José? Sí, lo estoy oyendo. O por lo menos estoy viendo una... Muy bien. Entonces, señoritas jóvenes, nos encontramos el día lunes y las personas que gustan hacer un repaso, pues el día de mañana a horas 17. Que les vaya bien, un gusto trabajar con ustedes. Hasta luego, licenciado. Luego, señor.